Estamos con Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso. Es un placer que nos acompañe aquí en Es Diario. ¿Cómo está? Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, la morriña. Usted es galego como yo. ¿Cómo lleva lo de la morriña? Bueno, yo creo que la morriña es algo que todo gallego que vive fuera de Galicia conoce perfectamente, pero ciertamente ser el portavoz del Congreso de los Diputados no te deja mucho tiempo a casi nada, y por lo tanto la morriña tampoco tiene mucho espacio en mi vida. Esta gresca con Pachi López, usted que es portavoz, digamos, y todos los martes, cuando Armengol deja que haya junta de portavoces y posteriormente haya las pertinentes ruedas de prensa, esta gresca, la gente pregunta por la calle, ¿esta gresca entre Miguel Tellado y Pachi López es real? Bueno, yo creo que al Partido Socialista le interesa que la política nacional viva en una bronca permanente, ¿no? Y es evidente que nosotros tenemos que hacer una labor, que es hacerle oposición al gobierno. Hacerle oposición al gobierno es controlar al gobierno y someter al gobierno al control de las Cortes Generales. Y evidentemente tenemos un gobierno que quiere evitar ese control a toda costa, ¿no? Tenemos un gobierno que no responde ni ante las Cortes Generales, ni ante los medios de comunicación y ahora ya ni siquiera ante los jueces, ¿no? Nuestra obligación es hacerle oposición, vigilar al gobierno, respirarle en la nuca y decirle a los españoles que una política distinta, una política mejor es posible. Construir una alternativa para después del sanchismo y a eso dedicamos todo nuestro tiempo. Y en el medio tenemos que confrontar con el Partido Socialista que aquí en el Congreso lidera nada más y nada menos que Pachi López. Pues sí, esa es una parte de mi trabajo, efectivamente. Pero bueno, vemos a Pachi López también defendiendo a ultranza, a Pachi López, al PSOE, al gobierno, incluso a ministros, al ministro de Justicia, defendiendo a ultranza a Begoña Gómez, es decir, una particular. Recordemos que en España no existe la figura de la primera dama y en todo caso sería la reina Leticia, pero desde luego, ¿cómo se puede explicar al ministro de Justicia, por ejemplo, haciendo de abogado defensor de Begoña Gómez? Bueno, el Partido Socialista ya no existe. Existe el Partido Sanchista, el Partido de Sánchez, y todo el que se supedita a los intereses de Sánchez tiene futuro dentro del PSOE, y si no, no. Y la realidad es que vemos a un Partido Socialista que dedica todo su tiempo a velar por defender los intereses, ahora incluso judiciales, del presidente del gobierno y de su señora, como ha llegado a calificar el propio Pachi López, la presidenta. Bueno, pues esa es la lamentable situación que vive nuestro país, ¿no? Tenemos un gobierno y tenemos un presidente que tiene que asumir que a su mujer la está investigando en calidad de imputada un juzgado de instrucción de Madrid, nada más y nada menos que por corrupción y tráfico de influencias, y que ha sido denunciada por la Universidad Complutense por apropiación indebida. Tenemos al hermano del presidente del gobierno investigado por un juzgado de Badajoz. Tenemos a la Audiencia Nacional investigando la acción de varios ministerios y también de varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista en el momento que se cobraron mordidas a través de la compra de mascarillas. Tenemos a la Fiscalía Europea Anticorrupción detrás de esos contratos sospechosos. Y tenemos al Fiscal General del Estado, que como todo el mundo sabe y como se ha encargado de explicar claramente Pedro Sánchez, ¿de quién depende? De Sánchez, investigado por el Tribunal Supremo. Ese es el panorama político de nuestro país. Tenemos a un presidente del gobierno que está de corrupción hasta las cejas. Se niega a dar explicaciones, ni ante la prensa, ni ante las Cortes, y ahora además tampoco ante la justicia. Bueno, tenemos un gobierno acorralado, un gobierno que ha llegado a su fin. Ha pasado un año desde la investidura, desde las elecciones generales del 23 de julio, y esta legislatura no ha dado nada de provecho a nuestro país. Hoy tenemos un gobierno que es una amenaza para la democracia española y, por lo tanto, nuestra obligación como principal partido de la oposición, como primer partido de España, es ofrecerle a los españoles una alternativa a todo esto. Caso Coldo, caso Begoña Gómez, es decir, las investigaciones por corrupción cercan al gobierno, incluso cercan también a las altas instancias del Partido Socialista, y vemos que Pedro Sánchez se niega a dar explicaciones, ni en sede parlamentaria, ustedes lo han pedido en reiteradas ocasiones, también, digamos, este mismo, martes, pues no ha dado ningún tipo de declaración tampoco ante el juez Peinado, ante las instancias pronto judiciales, y vemos que era también la Abogacía del Estado, en nombre del presidente del gobierno, pues ha emitido una querella que, tal y como publicamos en Es Diario, puede llegar a ser incluso ilegal, porque en casos de corrupción la Abogacía del Estado no puede defender a nadie, tampoco a la presidencia del gobierno como institución. ¿Cómo valoran ustedes todo esto? Bueno, esta es una legislatura en la que Pedro Sánchez ha tratado de colonizar todas las instituciones del Estado y ponerlas al servicio del gobierno
y de su presidente, y al servicio de sus propios intereses. A mí me parece demencial que en una democracia como la nuestra, en una democracia madura, el ministro de Justicia y otros ministros se atrevan a criticar a un juez por el ejercicio de sus funciones. Eso no cabría en ninguna democracia moderna, en ninguna democracia madura. Un ministro de Justicia que critica a un juez que investiga a la mujer del presidente debería dimitir. Debería dimitir el señor Bolaños, porque eso no es de recibo. Hay que decirlo alto y claro, desde la presidencia del gobierno, desde el gobierno de España y desde el Partido Socialista, se ha iniciado una cacería contra un juez que está haciendo su trabajo. Y eso en democracia es tremendamente peligroso. Que el Poder Ejecutivo se atreva a criticar al judicial no tiene precedentes. El Partido Socialista se ha saltado todas las líneas rojas. Pedro Sánchez se ha podemizado. Si uno escucha al Pedro Sánchez de 2024, es como el Pablo Iglesias de 2015, tan radical como lo era Podemos, y eso es muy grave para la democracia española. Con todo este caldo de cultivo, digamos, debe dimitir. Desde el Partido Popular, ¿pedís abiertamente la dimisión de Pedro Sánchez? Nosotros lo que creemos es que Pedro Sánchez debería devolverle la palabra a los ciudadanos, debería disolver el gobierno, disolver las Cortes y convocar elecciones. Y que sean los ciudadanos los que decidan el futuro de nuestro país. Pedro Sánchez es el hombre bulo. Es el hombre bulo porque ha llegado al gobierno mintiendo, se mantiene en el gobierno mintiendo, y yo creo que debe irse precisamente por el cúmulo de mentiras que acumula. La amnistía fue un fraude electoral. Sánchez, antes de las elecciones, se había comprometido a no hacerlo, a no aprobarla, estaba en contra y finalmente, por intereses políticos y partidistas, apoyó la amnistía. Sánchez llegó al gobierno diciendo que venía a luchar contra la corrupción y la realidad es que no solo no ha luchado contra la corrupción, sino que la está protagonizando en primera persona. España se merece un gobierno mejor, España se merece un presidente del gobierno mejor, y creo que lo mejor sería devolverle a la ciudadanía la capacidad de decisión sobre el futuro que queremos todos los españoles para nuestro país. ¿Están ustedes esperando a conocer más datos, más información sobre el caso Begoña Gómez y sobre el caso Koldo? ¿Están también esperando a ese volcado de datos, digamos, que está pidiendo la Audiencia Nacional, que parece que está en stand-by, digamos, esa investigación al menos por el momento? Cuando se conozcan más datos, cuando se conozca ese volcado, por tanto, también de datos de los móviles de los implicados en el caso Koldo, ¿habrá citación de Sánchez en la Comisión del Senado? Bueno, yo creo que la comisión de investigación va en paralelo con la acción de la justicia y es evidente que a lo largo de las próximas semanas se tiene que producir ya un volcado de información de todas las detenciones, los registros realizados por la UCO, ¿no? Y por lo tanto tenemos que estar muy atentos porque yo creo que una vez que se vuelque en el sumario de esa causa en la que nosotros nos hemos personado y conozcamos la auténtica dimensión de este caso de corrupción, nosotros creemos que el perímetro del caso se va a ampliar y creemos que todo esto se va a acabar sabiendo. Yo creo que la gran preocupación de Sánchez es esa, que en pocas semanas conoceremos más datos sobre el caso Koldo, que después llamamos caso Ábalos, y hoy podríamos llamar caso Sánchez, porque Sánchez lo sabía todo. Sánchez lo sabía y lo tapó. Y ahora, cuando se vuelque toda esa información, quizás podamos concluir que Sánchez no solo lo sabía y lo tapó, sino que Sánchez lo sabía y lo tapó porque él mismo lo organizó. Y creo que eso es lo que vamos a saber a lo largo de las próximas semanas, que la implicación de Sánchez es determinante, porque nada de todo esto habría pasado sin su anuencia, sin su participación, sin su colaboración activa, ¿no? Y por lo tanto creo que eso es lo que vamos a conocer a lo largo de las próximas semanas y eso explica el nerviosismo que existe en el seno del gobierno. Citación de Sánchez va a haber seguro en el Senado, eso ya lo han ustedes confirmado. Seguro. Sánchez no ha querido comparecer en el Congreso y dar cuenta de los casos de corrupción que le acechan a él, a su entorno familiar, a su partido, a su gobierno, y desde luego no ha querido aclarar absolutamente nada, tampoco en sede judicial, no aclara absolutamente nada cuando es requerido por los medios de comunicación. Nosotros, cumpliendo con nuestra obligación como primer partido de España y como responsables de la labor de control al gobierno, vamos a exigir la comparecencia de Sánchez en el Senado, para que dé todas las explicaciones que lleva rehuyendo dar durante los últimos meses, ¿no?
Llevamos desde febrero exigiéndole al gobierno explicaciones y el gobierno no ha dado ni una sola explicación. Sánchez dice únicamente no hay nada. Si no hubiese nada, habría comparecido en el Congreso para demostrarlo, habría comparecido ante los medios de comunicación para ganar credibilidad y habría comparecido sin ninguna duda ante la justicia para colaborar con ella y aclarar todos estos asuntos. Sánchez da la callada por respuesta porque probablemente no puede dar explicaciones absolutamente de nada de lo que han hecho, porque todo es inexplicable, porque todo es injustificable. Tras la ley de amnistía llega otra nueva cesión al independentismo, el concierto económico, el cupo económico, podemos hablar ya, respaldan al 100% desde el PSOE, ya no han confirmado el acuerdo al que llegaron con ERC, que insisto, es un cupo económico como el de País Vasco, como el de Navarra. Desde el Partido Popular, ¿qué van a hacer? Es decir, en las comunidades autónomas entiendo que eso también recurrirán, este agravio comparativo, podemos tildarlo así. ¿Será una estrategia común cada comunidad autónoma? ¿Cómo será? Bueno, yo creo que Sánchez engañó a Junts con la amnistía, prometiéndole un alcance que finalmente no va a poder tener, y ahora está engañando a Esquerra Republicana de Cataluña con este cupo catalán, porque tampoco lo va a poder ejecutar. No lo va a poder ejecutar porque yo creo que no va a tener votos en el Congreso para llevarlo adelante, y en segundo lugar es inejecutable porque desde nuestra posición es ilegal y es inconstitucional. Y por lo tanto, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues utilizar todas las instancias donde tenemos representación, donde tenemos voz, para luchar contra un cupo catalán, que en el fondo es un agravio a la igualdad de todos los ciudadanos, es hacer de menos al resto de comunidades autónomas, es vulnerar el principio de igualdad, porque a partir de ese cupo habría españoles de primera y españoles de segunda, españoles que vivirían en comunidades infrafinanciadas y españoles que vivirían en comunidades sobrefinanciadas, y eso desde luego no es lo que se espera de un gobierno serio, mucho menos de un gobierno que se autocalifica como progresista, que debería luchar contra las desigualdades. El cupo catalán incrementaría las desigualdades entre españoles. Nosotros desde luego vamos a combatirlo y desde las instituciones donde tenemos representación y tenemos voz, vamos a tratar de revertir ese acuerdo que creemos que, desde luego, es una OPA absoluta a lo que siempre ha defendido el Partido Socialista en España hasta la llegada de Pedro Sánchez. Esta semana, Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, nos anunciaba una gran, digamos, declaración institucional y al final, bueno, pues ha sido un poco plof, como se dice coloquialmente. No dijo nada nuevo, más allá de criticar, evidentemente, pues lo que lleva haciendo ya desde hace tiempo, criticar los acuerdos de Sánchez con los independentistas, pero no da ningún paso. ¿Cómo lo ven ustedes del PP? Paje ya no tiene credibilidad. No se puede decir una cosa y hacer la contraria. Y por lo tanto, nosotros a Paje lo que le queremos decir es que lamentarse ya no vale de nada. Tiene que pasar a la acción. Y por lo tanto, si está en contra del cupo catalán, tiene que utilizar a los diputados de Castilla-La Mancha para que no apoyen en el trámite parlamentario esa propuesta. Paje tiene que pasar de las palabras a los hechos, porque si no, tenemos que decir que es un sanchista más, con una doble moral, y es que dice una cosa pero al final avala la contraria. Si Paje no es un sanchista que cree en la desigualdad de los ciudadanos, en la desigualdad de los territorios, debería demostrarlo, pero demostrarlo con hechos. Venezuela, situación muy convulsa, unas elecciones bueno, pues que dicen los observadores internacionales incluso, múltiples organismos, de que si no hay actas, de que si no hay transparencia, no se pueden validar esos resultados, ¿no? Y por tanto la victoria de Nicolás Maduro. Bueno, ustedes han hecho ese viaje para intentar, porque estaban invitados, digamos, por la oposición, sí, por Machado, no pudieron acceder a Venezuela. Usted ya lo ha comentado mucho, pero ¿cómo fue esa retención? ¿Cómo le trataron? Bueno, sobre esto yo quisiera, en primer lugar, mandar un mensaje de apoyo a los líderes de la oposición en Venezuela, a María Corina Machado y a Edmundo González. Están haciendo un trabajo heroico porque ahí no se trata de pelear para que un partido gane sobre otro. No, no. Esta es una pelea para que la democracia se imponga sobre la tiranía. Y creo que esa es una batalla noble que todos deberíamos apoyar. Yo lamento las posiciones ambiguas del Gobierno de España. El Gobierno de España debiera haber reclamado que se respete el resultado de las urnas. Y a día de hoy, con la información que se ha conocido,
lo que ha quedado constatado es que la oposición ha ganado al régimen chavista, que Edmundo González le ha ganado las elecciones a Nicolás Maduro, pese a ser unas elecciones amañadas desde el régimen de Maduro. Están convencidos que hubo pucherazo entonces Yo en creo Venezuela. que es evidente a la vista de las actas que han sido capaces de recabar desde el principal partido de la oposición que las elecciones las ha ganado con tremenda claridad Edmundo González y que lo que se está produciendo en Venezuela en estos momentos es un autogolpe de Estado por parte de Nicolás Maduro para seguir en el poder después de haber perdido unas elecciones que él mismo había manipulado para tratar de ganar. Y por lo tanto, ¿qué hay que pedir en estos momentos? Hay que pedirle a la comunidad internacional contundencia. Y la comunidad internacional tiene que exigir, como ya está haciendo en buena medida, una auditoría electoral imparcial. Lo ha hecho el Centro Carter, que para emitir su informe ha tenido que irse del país para garantizar la integridad de los observadores que habían participado, y lo que ha concluido el Centro Carter es que no se han cumplido los requisitos mínimos para garantizar la neutralidad en un proceso electoral como esto. Y por lo tanto, ¿qué debe hacer la comunidad internacional? Exigir una auditoría neutral que clarifique el resultado. Todo parece indicar que la oposición ha arrasado las urnas y lo que tiene que pedirle la comunidad internacional al régimen de Nicolás Maduro es que se respete el mandato ciudadano. Los venezolanos hablaron en las urnas y determinaron que Venezuela debe caminar de un régimen autoritario a una democracia real. Eso es lo que quiere la inmensa mayoría de venezolanos y el régimen de Maduro debería darse por vencido ya. Si Maduro, por tanto, no cambia de postura, de parecer, ¿debería, por tanto, el gobierno de España reconocer el gobierno de Maduro o no? Yo creo que el gobierno de España tiene una gran responsabilidad sobre lo que está pasando. Yo quiero criticar abiertamente, con claridad, la posición del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Yo no sé a qué intereses responde su actitud, pero la realidad es que haberse prestado a darle apariencia de normalidad a un proceso electoral plagado de irregularidades es impropio. Y creo que responde a intereses personales esa actitud. Creo que Rodríguez Zapatero ha sido un presidente del gobierno nefasto, pero creo que en estos momentos está demostrando además que es muy mal demócrata, porque prestarse a darle cobertura a un régimen autoritario como el de Maduro, prestarle a darle apariencia democrática a un proceso electoral sin garantías para la oposición, es sencillamente vergonzoso. Y ese es el papel que está teniendo en estos momentos el expresidente Rodríguez Zapatero. Y tendrá que explicar por qué lo hace, por qué ampara y avala a un régimen dictatorial como es el de Nicolás Maduro. Tendrá que explicarlo y creo que además es que si hay un cambio de gobierno, y yo deseo que lo haya en Venezuela, más pronto que tarde sabremos a qué intereses responde la actitud de Rodríguez Zapatero. Y para concluir, hay una polémica encima de la mesa que inició el Partido Socialista. ¿Quién pagó ese viaje a Venezuela? A mí me resulta vergonzoso el papel del Partido Socialista. Cuando una delegación del Partido Popular es invitada por la candidatura de Edmundo González y de María Corina Machado a participar junto a ellos en la jornada electoral, acudimos allí. Se nos retiene en el control de migraciones del aeropuerto de Caracas por la policía política de Maduro, chavista. Somos retenidos de forma ilegal durante más de 2 horas. Se nos impide el acceso al país cuando acudíamos con nuestros pasaportes en vigor y somos deportados a España. Y que al Partido Socialista, en vez de apoyar la labor en defensa de la democracia que hacía el Partido Popular, se ponga a cuestionar quién paga el viaje, pone de manifiesto el escaso talante democrático del Partido Socialista. A mí me da vergüenza que el Partido Socialista, los dirigentes del Partido Socialista en España, prefieran una dictadura de izquierdas antes que un gobierno democrático de derechas. Eso dice muy poco del Partido Socialista actual. Y a la pregunta, ¿quién ha pagado el viaje del Partido Popular? El Partido Popular. Que no tenga ninguna duda, es verdad que ellos saben mucho sobre la gestión de fondos públicos, la mujer del presidente especialmente, pero creo que todos en el Partido Socialista, porque están inmersos en una nube enorme de corrupción, pero me parece tremendo que el Partido Socialista mantenga esa actitud de connivencia
con el régimen chavista. Me parece tremendo que el ministro Álvarez, que era conocedor de nuestro viaje porque yo mismo le informé por carta, no hubiese mandado al embajador de España en Venezuela al aeropuerto a asistirnos. No lo ha hecho. Es más, sabemos que tenía la orden expresa del gobierno de España de no hacerlo, de no asistirnos. Creo que eso demuestra el escaso talante democrático del Partido Socialista y de quienes están en el gobierno de España en estos momentos. Y una pregunta de regalo extra para concluir. Si Junts, ahora que está un poco enfadado, digamos, con Pedro Sánchez por esos acuerdos con RC, le regalara sus votos para una moción de censura, votos utilitarios, para una moción de censura, ¿ustedes aceptarían esos votos o no? Hay dos realidades ciertas. Una, es evidente que la mayoría de la investidura que hizo a Pedro Sánchez presidente ya no existe y que este gobierno ya no tiene una mayoría para legislar, para gobernar. El gobierno está roto y la legislatura está finalizada, pero en segundo lugar yo no veo ningún escenario de moción de censura, no lo veo sinceramente. Nosotros lo que queremos es que Pedro Sánchez sea plenamente consciente de su debilidad parlamentaria, su debilidad en cuanto a gobierno roto y su debilidad por la corrupción que le cerca y convoque elecciones cuanto antes y que España pueda tener un gobierno mejor y un presidente que ejerza el cargo con la dignidad necesaria. Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por su tiempo, ha sido un placer. Gracias. Gracias a vosotros.